¿Qué tal? Hoy vamos a adentrarnos en un periodo, bastante intenso y complicado, la persecución a los cristianos durante el siglo II. Para esto, vamos a seguir de cerca el capítulo con ese mismo nombre del libro Historia del Cristianismo de Justo L. González. Miren, para empezar a entender la mentalidad de esta época, creo que no hay nada mejor que esta frase de Ignacio de Antioquía: estoy empezando a ser discípulo, con tal que yo alcance a Jesucristo. Uf, qué fuerte, ¿no? Esto ya nos dice todo. La fe no era solo una creencia, era literalmente estar dispuesto a todo, incluso a enfrentar el martirio. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sacamos toda esta información? ¿Cómo sabemos lo que pasó? Bueno, básicamente tenemos tres tipos de fuentes. Por un lado, claro, están los escritos cristianos, como las famosas actas de los mártires o las cartas de gente como Ignacio. Pero lo que es súper interesante es que también tenemos documentos paganos, o sea, romanos. En particular, las cartas de un gobernador llamado Plinio el Joven. Y es justo una de esas cartas la que va a cambiarlo todo y a definir la política del imperio. Y sí, todo arranca con lo que parece un simple problema administrativo. Vamos a ver cómo la duda, la indecisión de un solo gobernador terminó dándole forma a la política oficial del Imperio Romano hacia los cristianos por casi 100 años. Ok, situémonos. Estamos en Bitinia, por allá del año 111. Llega un nuevo gobernador, Plinio el Joven, y se topa con un problemón. Le escribe al emperador Trajano, y se nota que está totalmente desconcertado. Le dice básicamente: oye, los templos de nuestros dioses están casi vacíos. Llama al cristianismo el contagio de esta superstición y dice que se ha esparcido por todos lados y que no tienen idea de qué hacer con la enorme cantidad de gente que está siendo acusada. Entonces, para salir del paso, Plinio se inventa una especie de prueba de lealtad muy sencilla, de 3 pasos. Primero, invocar a los dioses romanos. Segundo, ofrecer un sacrificio ante la estatua del emperador. Y tercero, el paso clave, maldecir a Cristo. Y aquí es donde Plinio se da cuenta de algo que para él fue decisivo. Le parecía que a un cristiano de verdad era imposible obligarlo a hacer estas cosas. Y la respuesta del emperador Trajano, miren, fue corta, pero estableció la regla del juego para todo el siglo que venía. La política era un poco rara, la verdad. Por un lado, dijo, no hay que andarlos buscando activamente. Pero por otro lado, si alguien los acusa formalmente y se niegan a adorar a nuestros dioses, entonces sí, hay que castigarlos. Ah, y un detalle importante, las acusaciones anónimas quedaban fuera. Trajano dijo que eso era una práctica indigna. Casi 100 años después, un abogado cristiano, Tertuliano, lo resumió perfectamente. Dijo que esta política era una sentencia necesariamente confusa. Y es que, si lo piensan, tiene toda la razón. Políticamente, a Trajano le funcionaba, claro, pero legalmente era un disparate. Como dijo Tertuliano, se niega a buscarles, como a inocentes, y manda que se les castigue, como a culpables. Una contradicción total. Claro, esta política tan confusa tenía consecuencias muy reales, de vida o muerte. Y para entender de verdad su impacto, nada mejor que ver las historias de dos líderes de la iglesia de esa época que terminaron enfrentando el martirio, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Y aquí tenemos dos personalidades, dos maneras muy distintas de enfrentar el mismo destino. Por un lado está Ignacio, condenado por allá del 107, que parece que de verdad deseaba el martirio, o sea, viajó a Roma casi buscándolo. Y por otro, casi 50 años después, tenemos a Policarpo, que al principio intentó esconderse, pero que cuando lo encontraron aceptó su fin con una firmeza impresionante. Escuchen esta metáfora de Ignacio que le escribió a los cristianos de Roma. Él tenía miedo de que intentaran liberarlo y les rogó que no hicieran nada. Les dijo, soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Es increíble. Para él, su muerte no era una tragedia, era un sacrificio, la forma de convertirse, como él decía, en palabra de Dios, y no solo en una simple voz humana. La historia del arresto de Policarpo es casi una película de suspenso. Primero, la gente de su iglesia le insiste y él se esconde en una finca. Pero las autoridades se enteran y van para allá, así que tiene que huir a otra. El final llega de la peor manera. Atrapan a uno de sus siervos y, bajo tortura, el pobre revela dónde está escondido. Y justo en ese momento, Policarpo dice, basta. Deja de huir. Estaba convencido de que eso era la voluntad de Dios. Así que lo llevan frente al procónsul, el gobernador, y este le ofrece una salida fácil. Maldice a Cristo y te salvas. La respuesta de Policarpo es, se ha vuelto legendaria en la historia de la iglesia. Dijo, llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho.
¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Imaginen la escena. Lo amenazaban con las fieras, con quemarlo vivo, y él, tranquilo, sin dudar un segundo. Y ahora llegamos a una de las grandes paradojas de este siglo, el reinado del emperador Marco Aurelio. O sea, ¿cómo es posible que un emperador que era filósofo, famoso por su sabiduría y su calma estoica, terminara presidiendo algunas de las peores y más crueles persecuciones de todo el siglo? Bueno, resulta que a pesar de toda su filosofía, Marco Aurelio no entendía para nada a los cristianos. Él veía su disposición al martirio no como un acto de convicción, sino como simple terquedad, así lo llamaba. Además, su reinado fue un desastre tras otro, inundaciones, plagas, invasiones. Y claro, la gente empezó a buscar culpables. El rumor popular apuntó directo a los cristianos. Y el emperador, a pesar de ser filósofo, también era supersticioso, y bueno, dejó que la furia popular se desatara. El resultado fue terrible. Una ola de martirios muy crueles por todo el imperio. Para darnos una idea, tenemos casos muy famosos como el de una viuda, Felicidad, y sus 7 hijos en Roma, o el del filósofo Justino Mártir con 6 de sus discípulos. Y quizá el peor de todos fue el ataque masivo contra las iglesias de León y Vienne, allá en la Galia. Lo que pasó en León y Vienne en el 177 fue una explosión de violencia tremenda y muy rápida. Todo empezó con algo que parece menor. Les prohibieron a los cristianos ir a lugares públicos. Pero de ahí la cosa escaló rapidísimo. Pasó a insultos en la calle, luego a arrestos masivos y al final a torturas terribles, dirigidas por el mismo gobernador, que parece que quería calmar a la gente que estaba furiosa. Y dentro de esa masacre, el caso más impresionante es el de una esclava llamada Blandina. Su resistencia dejó sin palabras hasta a los que le estaban torturando. Soportó una serie de tormentos espantosos. Primero la azotaron, luego la expusieron a las fieras, la sentaron en una silla de hierro al rojo vivo y como si fuera poco al final la metieron en una red y un toro la corneó. Después de todo eso, la degollaron. Su firmeza, se cuenta, fue lo que le dio fuerzas a los demás para aguantar. Entonces, haciendo un balance, ¿cómo quedaba la cosa al final del siglo II? ¿Cuál era la situación real de la Iglesia después de casi 100 años de esta política tan ambigua y de estos estallidos de violencia tan brutales? Bueno, cuando Marco Aurelio muere en el 180, las cosas se calman un poco bajo el gobierno de su hijo Cómodo. Después viene un caos, una guerra civil, y en el 193 toma el poder Septimio Severo. Con él, al principio hubo un respiro, un poco de paz. Pero ojo, que él también, más adelante, se convertiría en otro emperador perseguidor. Pero esa ya es historia del siglo III. El punto central, la idea con la que nos tenemos que quedar, es esta. Durante todo el siglo II, ser cristiano significaba tener una vida totalmente precaria. El simple hecho de serlo ya era un delito. Y aunque las persecuciones no eran constantes, todo dependía de las circunstancias locales, del humor del gobernador o de que a alguien se le ocurriera acusarte. La norma era vivir siempre con esa sombra, esa posibilidad de la muerte. Y todo esto nos lleva a una pregunta clave, que de hecho está tomada directamente del texto que estamos siguiendo. Ante una amenaza tan constante, ¿cómo presentaban los cristianos su fe para defenderse? No solo físicamente, sino con argumentos. ¿Cómo se defendían de todos los rumores y acusaciones? Bueno, esa tarea, la de la defensa intelectual de la fe, es justamente el tema que vamos a explorar en nuestro próximo encuentro.